aquí nuevamente y proseguimos con el testimonio poderosísimo de la transformación, el cambio de un hogar, pero que inició con una mujer. Qué bonito, esto me gusta a mí, cuando Dios decide tocar el corazón de una mujer para cambiar a un hombre. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo fue eso? Bueno, ya comienzas a clamarle a Dios, comienzas a leer la palabra, a buscar un poco más de Él. ¿Cómo es que tu esposo conoce a Cristo? ¿Qué es cómo es que Dios lo toca a él? Pues ¿cómo es que inicia ese cambio en él? O sea, cuando tú viniste al Señor, inmediatamente cambiaste, o había ese dolor de tu corazón, o sea, ¿qué es lo que pasa? Sí, imagínese una mujer herida sin de decir sanar esas heridas. Claro, por ende en mí había amargura. Imagínese una mujer con amargura porque prácticamente es cierto que ya estaba en Cristo, ya tenía un año yo de estar en Cristo, pero las heridas no habían sido sanadas todavía, donde la clave para que Dios empiece a obrar en nuestro esposo cuando uno está orando por él, la clave es el perdón. Porque lo que sí me acuerdo yo era de que siempre que me ministraban, me decían perdona, el Señor perdona. Y no entendía yo porque decía yo, si prácticamente no solo es mía la culpa, sino que de Él. Y todo lo que me ha hecho, ¿cómo voy a perdonar? Claro, se me hacía bien difícil. Sí, claro. Pero la verdad de las cosas de que yo no había comprendido realmente la magnitud que tiene el perdón. Porque el perdón es una llave. Claro. Hasta que yo llegué a comprender esa parte, esa porción, lo que era el perdón, empecé yo a decirle al Señor, Señor, yo quiero que me ayudes a perdonar y arrancar esa falta de perdón en mi corazón. Yo vi viendo cómo Dios ya iba orando poco a poco en él, pero no fue algo tan así, tan como yo quería. Tan contundente. Fue algo que Dios quería procesarme en ese lapso. Y llegué a comprender también de que en mi corazón había muchas heridas. Y llegué yo también a comprender que primero tenía que sanar mis heridas para yo poder perdonar genuinamente, porque es un proceso el perdón. Claro. El perdón no es porque se siente, sino que es una decisión que tenemos que tener. Claro. Entonces ya cuando yo entré ya a esa faceta, a lo que Dios trabajara primero en mi corazón, porque yo primeramente solo le decía, cámbialo, Señor, mas sin embargo, no le decía yo, cámbiame. Claro. Solo llegaba yo de rodillas al Señor y le decía, Señor, mira lo que me ha hecho. No aguanto más. Yo quiero que obres en él. Pero la verdad de las cosas que lo que quería el Señor era que yo perdonara. Claro. Entonces, ya el Señor empezó a darme revelaciones sobre de él. Y el Señor a mí me lo mostró a él, aún sin él venir a Cristo todavía. Wow. Él me lo muestra, el Señor me lo muestra a él con una atarraya llena de peces. Y cómo él sacaba los peces, los escogía. Un evangelista. Pero yo no entendía, porque no estaba en ese nivel para entender. Yo vengo entendiendo el sueño cuando yo ya tengo revelación. Fue cuando yo ya vine a esta congregación. Claro. Porque ya había otro mover. Claro. Entonces, llegué a comprender que realmente el llamado que había en él. Entonces, ahí fue cuando yo más me metí a tratar de perdonarlo y que el Señor sanara mis heridas. Y sí, yo le dije al Señor, Señor, tenés que apresurar tu obra porque yo siento que no aguanto más. Porque aún estando yo buscando de la presencia de Dios, Él siempre seguía con las actitudes muy groseras hacia mí. Y fue en la madrugada, una de las madrugadas tantas que me levantaba, porque allí fue cuando tuve experiencias bellas con el Señor, porque estaba como en el primero amor.
Claro. Fue cuando el Señor a mí me mostró que yo me miraba en un césped, pero un césped bello que tenía hasta rocío. Y después Él me presenta que yo estoy al frente de unas aguas cristalinas, unas aguas tan bellas que se miraban, profeta. Uh-huh. En el fondo de esas aguas se miraban aquellos peces de todos colores y aún hasta plantas se miraba aquello precioso. Yo me despierto, cuando yo me despierto, le digo, Señor, ¿qué es lo que me estás mostrando acá? Pero yo agarro la Biblia y digo yo, tal vez Él me habla, porque a veces Él me habla por sueños y a veces me lo confirma ese sueño con la palabra. Y voy viendo el Salmo 23, donde allí Él me estaba diciendo de que en delicados pastos me haría hacer descansar y en delicadas aguas Él me pastorearía. Así es. Y entonces de eso me agarré mucho y sabía que eso iba a pasar. Porque después el Señor a mí me da otra revelación donde yo miro un río que venía como de esos ríos que se desbordan. Uh-huh. Yo estaba a la orilla de ese río. Y que yo me miraba y decía, esto va a pasar y voy a pasar en seco. Uh-huh. Y cuando me despierto, le digo yo otra vez al Señor, Señor, ¿qué me querés decir con esto? Y me da la porción de la palabra donde dice que así las aguas de los ríos como pasan, así pasará. Uh-huh. Y que nunca vuelven a su retorno esas aguas, así pasará tu problema. Uh-huh. Y de eso me agarré y siempre venía yo en oración y yo le decía, yo estoy esperando tu respuesta. Yo sé que esa respuesta, Señor, viene y está cerca ya. Pero actuaba una mujer también como actos proféticos que yo hacía, me acuerdo yo, que compraba las corbatas, porque yo decía de que Él iba a servir. Uh-huh. Iba comprando las corbatas como por fe. Aleluya. ¿Lo marcaste? ¿No? Lo marqué, sí. Y otra cosa que hacía era que le ungía los oídos, le ungían los pies, aunque él no se daba cuenta. Uh-huh. Y otra cosa que hacía era de que en los programas, canales cristianos, se lo dejaba en la madrugada, porque yo sabía. Y ahí era donde yo declaraba, donde dice que la palabra de Él no regresa vacía a Él hasta que se cumpla para lo que ha sido enviada. Entonces le decía al Espíritu Santo, yo sé, Espíritu Santo, que estas prédicas que Él escucha en su subconsciente va a quedar. Y eso fue ayudando tremendamente en la vida de Él. Y sí, fue casi rápido. Digo yo que fue sí, rápido, fue donde rápido. otras personas, donde sí. otras mujeres esperan. ¿Y cómo fue el encuentro de él con el Señor? Esa vez fue cuando estaba de visita a mi hermana y había una reunión de hombres donde él decía que iba a ir. Uh-huh. Pero yo no sé cómo surgió una plática en lo que estábamos comiendo en el comedor y él ya estaba confesando que la última infidelidad que tuvo conmigo era con la trabajadora que había llegado. Había llevado él y yo no lo sospechaba, pero no tenían, sí. Entonces me llegué a descontrolar y fue cuando yo me levanté de la mesa y detrás iba mi hermana y me dice, Erika, me dice, todavía te falta, sé sabia, no llores, hincate, me dice, arrodíllate para que este hombre vaya a la reunión de hombres y no se lo pierda. Entonces, él tenía que ir a dejarla a ella, uh-huh. a mi hermana. Uh-huh. Y dice él cuenta de que él no quería ir a la reunión. Claro. Pero él sintió algo, dice, que tenía que ir y fue. Pero se sentó en las últimas sillas. Uh-huh. Dice de que el pastor hace el llamado y dice que el pastor dice que el Espíritu Santo le estaba diciendo que había un hombre allí, de que al principio no quería venir, pero de que pasara, que iba a recibir algo de él. Entonces dijo él, eso no es conmigo. Y dice él que
pasó como el trayecto de 1 minuto, dice, y él no se movía, pero sentía algo, dice, en su corazón, y no se movía. Pero cuando de repente dice que él ya está al frente del pastor. Dice que él no se entiende cómo llegó al frente. Cuando él se da cuenta, reacciona, él está al frente. Y dice que él dijo, ¿en qué momento llegué aquí? Entonces dice que cuando él abre los ojos y mira al pastor que él iba a poner la mano, dice de que él cae. En lo que él cae, dice de que él, lo que le salió él de la nariz, no andaba con gripe. Era un líquido, dice, pero como olor a azufre. Allí prácticamente fue liberado. Tremendo. Sí, y entonces dice de que él quería contener aquello, dice, y ella seguía echando y echando aquella cosa hedionda, dice. Y de allí se levantó, dice que se levantó diferente. Fue cuando llegó a la casa, llegó como tipo 11 de la noche y los levantó a todos y nos pidió perdón. Pero no llegó hasta ahí, ¿ok? Él, ya miré yo de que realmente ya Dios lo había tocado. Claro. ¿Verdad? Pero seguía con el comportamiento, su carácter, él, tremendo, que como no había una conversión en él, tenía que ser así. Claro. Pero ahí fue cuando dije yo, Señor, ya está sobrando en él, esto ya se me va a hacer fácil más. Entonces fue cuando decidimos cambiarnos de congregación porque a él no le gustaba la congregación donde había nacido yo. Y él, como ya lo habían invitado a reuniones de mujer a mujer, fueron varias reuniones, entonces a él lo estaban invitando a otra, pero como yo ya había ido a las reuniones de mujer a mujer, ya sabía yo el mover que había en esta iglesia. Claro. Entonces fue cuando le dije yo a él que este ministerio era el apropiado que nosotros estuviéramos. Entonces allí fue cuando yo vi el caminar de él, el cambio de él. Qué lindo, ¿no? Sí. Él comenzó a venir, me recuerdo que en sus principios andaba metido en todo. Sí, porque él tiene el don de servir. Él tiene el don de servir. Y andaba que en las reuniones de hombres, que no se perdía nada. Las reuniones de hombres, las reuniones de matrimonios, era tremendo. Pero también, profeta, fíjese que aún así, porque él servía. Sí. Y me maltrataba físicamente, sí, y me golpeaba, aún así. Sí. Y yo le decía al Señor, yo no te pedí un marido que solo te sirviera. Sí. Yo te he pedido, Señor, un hombre que sea temeroso tuyo y que tenga un encuentro realmente genuino contigo. Claro. Y que te ame, Señor, y que busque tu presencia. No solo servirte, Señor. Yo quiero que en él haya un cambio. Y Dios fue escuchando. Pero eso sí, él vio el cambio cuando él mira el cambio del comportamiento mío. Allí fue donde él realmente dijo, sí, ha cambiado. Porque ellos a veces lo que esperan de nosotros es el cambio en nosotros primero. Y más cuando es cristiana, ¿no? Sí, porque exigen más. Claro. Y la verdad que entre él, como estaba él, que era pequeñito en Cristo y un poquito más crecidita, Dios demandaba más de mí que de él. Que eso a veces el enemigo me traía a mi mente y me decía de que Dios lo quería más a él que a mí. Porque yo le decía yo al Señor, Señor, si miras que cómo me sigue maltratando y ya te conoce, y aún él sigue. Señor, entonces no te duele lo que él me hace, porque yo le reclamaba al Señor. Pero Dios no tarda en su respuesta. Qué lindo. Sí, pero fue hasta cuando ya realmente yo fui aplicando la palabra de Dios en mi vida. En cada versículo que aplicaba para parejas, eso yo lo aplicaba, lo hacía hacedora. Porque eso es lo que pasa a veces con muchas parejas que están en Cristo, de que no miran un cambio tal vez en su esposo, pero es por lo mismo
de que como no aplican la palabra de Dios, que la gente a veces cree que es automático. Como una varita mágica. Como una varita y no mágica. es así. No es así. Sí, porque sí tenemos que, en la forma que nosotros podemos adorarle a Dios y amarlo, es hacer la palabra hacedora de Él. Claro. Porque yo le decía, Señor, yo te amo y yo quiero hacer hacedora a tu palabra. Máximo, Señor, si Él quiere conocerte aún más, yo tengo que mostrar que realmente tú estás en mí. No, y que tenemos que forzarnos. Sí. Forzarnos. Las personas a veces cuando escuchan hablar de matrimonios creen que el asunto de los matrimonios es un besito, ya fue a la iglesia, ya está aquí, se congrega, que ya dijo, te recibo Señor, y entonces la mayoría de la gente cree que un matrimonio cambia, que solamente haciendo eso es que el matrimonio cambia. Y no es cierto, es un esfuerzo de ambos, ¿verdad? Hay que dedicar tiempo, hay que reconocer las áreas donde uno ha fallado, donde uno está fallando, las cosas que hay que mejorar. Todas esas cosas son importantes que se van. Obviamente entendemos que si Dios no viene a nuestra vida, ni siquiera tenemos la capacidad de aceptar y reconocer que hemos fallado, que estamos en pecado, que estamos pecando. Entonces el principio es entrar al reino, que Jesús venga a nuestro corazón. Pero la otra parte la tenemos que hacer nosotros, tenemos que actuar, pedirle a Dios ayuda para que Él nos sane de nuestro corazón, porque el dolor del corazón, la herida, nos vuelven a nosotros a ser violentas. Yo recuerdo en mi caso, obviamente mi esposo cometía muchas cosas, adulterio, esas cosas le duelen a uno, pero no solo era él. Producto de lo que él me había hecho a mí, yo era bien agresiva. O sea, yo no era que le hablaba a mi esposo suavecito, mira amor, amorcito, nada que ver, ¿verdad? Yo gritaba y yo le decía a sus 3, 4, en un segundo yo había agarrado una cacerola, una olla, obviamente. Cuando empezamos a sacar a un hombre de sus casillas, cuando uno ve la reacción del hombre, en un segundo ya le tiene el ojo morado a uno, ¿verdad? Entonces sí, yo siempre le estoy explicando a las hermanas, mire, no toree ese hombre, y más cuando andan ebrios, ¿verdad? Quédese tranquila, sea sabia, por eso es que es bien clara la palabra, ¿verdad? Se dice que con sabiduría se edifica la casa y que con prudencia se afirmará. Entonces yo siento que Dios a nosotras las mujeres nos llama a ser bien sabias y prudentes, porque como somos las que somos agredidas y golpeadas emocionalmente, psicológicamente, nuestro corazón está sangrando, entonces a veces estamos de un solo toque, que no aguantamos mucho, y por ahí nos desbordamos a hablar y a decir cosas, y hacemos que el hombre también pierda la paciencia. No estoy justificando el accionar o las actitudes malas de un hombre, sino que sencillamente estoy poniendo en el tapete algunas situaciones que hacen que se vuelva más áspera la situación. Pero lo bueno y lo bonito de todo esto es que hoy por hoy ustedes son un matrimonio restaurado. ¿Verdad? Que no fue así como que soplaron y que caiga al piso, porque a veces alguna gente cree que es así, ¿verdad? O que te ponen un poquito de aceite y que ustedes ya están nuevecitos. No es cierto, mire, yo a veces le digo a la gente, si supieran la inversión de tiempo, de oración que hay que hacer para que se restaure un matrimonio, no digamos 30, ¿me explico? Sí. ¿Verdad? Hay que estar a veces uno orando, pidiéndole al Señor. A veces uno ya lo lleva un poquito adelantaditos y ya dice el hombre, no, ya no quiero seguir, me divorcio, y uno que cree que ya lo sacó al otro lado. Entonces, como a nosotros nos gusta trabajar, y ese es el llamado de la familia, trabajar por la familia. Entonces, no nos gusta ver solo la persona, el individuo. Este vino aquí, la iglesia está llena de tantos números, no. Nos interesa la familia, y eso es un proceso. Es un proceso de restauración. Claro, son salvos, pero la restauración es paulatina. El Señor va obrando, va operando a medida que uno más va abriendo el corazón, entonces más el Señor va trabajando en uno y uno va tomando conciencia, responsabilidad. Erika mencionó algo muy importante y es el perdón. Sin perdón no vamos a ningún lado. Sin perdón no hay restauración. Y lo que a mí me gusta de todo esto es que vos diste tu siembra, vos diste tu parte en el reino, ¿verdad? Te forzaste, Dios te tocó a ti primero, te fue sanando y después fuiste viendo lentamente también cómo el hombre iba saliendo de esos lazos de la seducción de las mujeres. Las ligaduras. Las ligaduras que ella Porque que quedan él tenía, ligados. las cadenas que él tenía. Entonces, yo me recuerdo que él fue sometido a varios procesos también. Él iba a los retiros, él iba a esto, iba a lo otro.
o sea, varias veces se le tuvo que imponer manos, me recuerdo que mi esposo, ¿verdad?, también impartiéndole a su vida. Entonces, que debemos de tener fe y debemos de saber que el Señor está interesado en cambiar a nuestros esposos. Dios no va a dejar a una mujer. A veces hay mujeres que me preguntan a mí, Eric, y me dicen, ay, profeta, ¿y cuándo? Mira, responder el Señor, ay, pastora, mire que yo no tengo tanto tiempo de venir a la iglesia y mi marido no quiere venir. Entonces yo le digo, mire, vamos a hacer una cosa, que a veces lo que falta es la estrategia, lo que nos falta es la conducta en la casa, sencillamente. Y escúcheme, no me vaya a malinterpretar, no me vaya después a decir ahí, me vaya a abordar a decirme que yo la estoy juzgando. Yo lo que estoy tratando es de aconsejarla. Cuando ese hombre se ponga histérico, usted guarde silencio. Cuando ese hombre comience a compararla con otra, si usted quiere conservar su matrimonio, porque tampoco está sujeta a yugo de esclavitud. Erika determinó, ella dijo, y le empezó a orar a Dios por la restauración de su hogar. Pero si Erika hubiera dicho, yo no quiero seguir adelante, yo no voy a estar aguantando, yo me divorcio, no hay ley que lo obligue a ella a seguir casada. Ni Dios tampoco, porque la forma para divorciarse según la Biblia es cuando hay adulterio. Entonces hasta Dios. Pero como no se trata solamente de que el matrimonio nada más es un acta escrita en un papel y que usted lo puede romper y lo puede tirar al zafacón de la basura, no se trata de eso, sino de que reiniciemos y nos demos una oportunidad, porque algunos pues están diciendo, ay, sí, qué tontas esas que aguantan, ¿verdad? Porque al otro lado encontramos gente que tiene muchos diversos pensamientos. Algunos quizás dicen, gloria a Dios, qué lindo, cómo se restauraron, pero otras quizás dirán, yo no voy a aguantar, esas que fueron tontas para aguantar. Pero usted tiene que entender que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Imagínense, lo hizo conmigo, lo hizo con ella, le dio una nueva oportunidad. Ahora tiene sus nietos, están sus hijos mayores, todos están sirviéndole al Señor, el destino y el propósito de Dios se cumplió con ella, pero fue necesario que hubiese una mujer que abrió su oído a la voz de Dios. Y que Dios es Dios de restauración y Dios es Dios de familia. Entonces, es importante que en este momento usted abra su corazón y le pida a Dios. Si usted quiere, se pone de rodillas, de pie, como usted quiera, y le pida a Dios, así como Erika hacía, que le pedía a Dios. Bueno, los testimonios son diferentes. Tú le pedías a Dios que te lo cambiara. Yo le pedí a Dios que me lo matara. Mire qué terrible. Yo le decía a Dios, ay, no. ¿Verdad? No le decía Señor porque no lo conocía, pero le decía, Dios, ¿qué estoy pagando? Llévatelo. Pero hoy que estoy en este nivel, le digo, Señor, gracias, porque tú a los locos no les haces caso. Porque imagínate que Dios no me hizo caso a mí, gloria a Dios. ¿Y cómo me iba a hacer caso? Si Dios ya tenía un propósito con nosotros, tenía un propósito con mi esposo, un propósito con mi vida, y como seguramente Dios tiene ese propósito contigo, con tu familia. Así que no desmayes, no desfallezcas, no estés pensando que tu familia está ya al borde, que esto ya no hay razón, no hay manera. Mira, escúchame, si eres una mujer de Dios, le estás creyendo a Dios, así hayan 20 mujeres de por medio. Yo no sé para quién Dios está dando esta palabra, porque lo que siento en mi corazón es que hay varias mujeres que ellas mismas han determinado decir que van a poner el divorcio, que el marido se vaya de la casa porque no saben cómo pelear la batalla porque hay otra mujer en medio. ¿Sabes qué? Entrégale tu caso al Señor y obra como la Biblia dice. Sencillamente guarda silencio y vas a ver qué bien rápida la respuesta de Dios para ti. Solo clámale a Él, gímele a Él, créele a Él. Algunas mujeres me dicen, no, yo a qué voy a ir a la iglesia, es el del problema, es Él. Pero Dios va a utilizar a alguien para clamar. En mi caso, Dios utilizó a mi esposo para clamar por mi vida, para que yo viniera a los pies del Señor, ¿verdad? Sí. Entonces, en tu caso fuiste tú la que clamaste para que tu esposo viniera, ¿verdad? Entonces, lo que les digo yo en conclusión es que Dios es Dios de familia. Dios quiere restaurarnos. Así es que siempre hay oportunidad, siempre hay chance, siempre hay en el corazón de Dios el anhelo para que las familias sean restauradas. Así es que aquí vemos este poderoso testimonio de un hombre adúltero que fue alcohólico, que maltrataba a su esposa con palabras, que se rechazaba. O sea, el desdén con ella era muy fuerte, era tremendo, pero hoy por hoy vemos una mujer sana de sus heridas, una mujer sana y libre del pasado, que juntos le están sirviendo al Señor. Y todavía este año que pasó, todavía los comencé a ver yo todavía más fuertes en Dios, ¿verdad? Y yo sé que el llamado
pastoral los ha madurado, también los ha procesado, Amén. ¿verdad? Sí. Los ha ubicado más y han tenido una razón, un porqué, ponerse juntos a buscar más de la presencia de Dios. Amén. Me gustaría que cerráramos este programa, Erika, que tú hagas una oración allá directamente a las cámaras por aquellas mujeres que quizás están ahora sufriendo y que son mujeres que no encuentran respuesta, no encuentran salida, o a lo mejor están diciendo, ya no hay manera para mi matrimonio. Que sueltes una palabra sobre esas mujeres y que la unción del Espíritu Santo venga sobre ellas y restaure sus matrimonios y sus hijos sean sanos. Porque en tu caso tus hijos fueron sanos del corazón también. Sí, a medida de de toda que, herida. sí, a medida que el Señor iba obrando en mi corazón, también iba obrando en Claro, el corazón de amén, ellos. amén. Por aquellas mujeres que tal vez se han identificado con mi testimonio, te puedo decir de que, te digo con convicción de que hay esperanzas. Para Dios no hay nada imposible. Por muy duro que te puedes ver a tu esposo, para Dios no es duro, porque es un Dios que puede estar encima de todo problema, de toda adversidad, y que Él es un Dios de lo imposible. Así que te digo que sigas adelante, si ya has conocido de Dios, aférrate a Él, porque hay esperanzas, porque Dios no es un Dios indiferente a tu dolor. Lo que yo te aconsejo es que te aferres aún más en Dios y que le creas, de que Dios puede cambiar a ese hombre, así como cambió al mío. Así que pongámoslos de acuerdo. Quiero de que si estás viendo ahorita, que puedas ponerte de acuerdo con esta oración que voy a hacer. Sí, Señor. Así que abre tu corazón. Bendito Dios, Dios Todopoderoso, tú que eres un Dios de lo imposible. Mi Dios amado, tú sabes Señor. cuántas mujeres están en la misma situación, bendito Señor, que estaba mi vida. Tú eres un Dios que no tiene acepción de personas. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que tú obres en el corazón de esas mujeres. Primeramente, Espíritu Santo, que si tienen problemas de falta de perdón, yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que arranques toda esa falta de perdón y que sean libres de toda amargura en el nombre poderoso de Jesús. Señor, amén. Mi Dios amado, tú que pones el querer como el hacer, bendito Señor, yo te pido que pongas en ella sed y hambre de tu presencia, sed y hambre de tu palabra, bendito Señor, porque solo por medio de tu palabra, bendito Señor, puedan ser libres. Como dice, bendito Señor, en tu palabra, que tu palabra es como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Declaramos en el nombre de Jesús que esas mujeres, oh Dios, son libres de amargura, libres de todo dolor en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que todas esas mujeres que están viendo y que están poniéndose de acuerdo, bendito Señor, conmigo, declaro, bendito Señor, que tu rostro sea resplandecido, Señor, en sus vidas. Y te pido, bendito Señor, tu orden divino, Señor, en cada una, Señor, de esos hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que esos hombres, oh Dios, que andan, bendito Señor, en los caminos que no son rectos, declaramos, oh Dios, que esos hombres vuelven, Señor. Aquellos hombres que se han ido de sus hogares, yo te pido, bendito Señor, que tú los inquietas. Bendito Señor, tú dices en tu palabra que tú ordenas los pasos de los hombres. Yo te pido, bendito Señor, que tú apresuras, mi Dios amado, su caminar para que busquen las sendas y el camino, bendito Señor, que tú has trazado en esos hombres. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Y amén. En el nombre de Jesús. Bueno, hemos tenido un tiempo poderoso, un tiempo maravilloso. Sé que han sido altamente edificadas y declaro que la palabra que desde aquí se ha soltado, ha establecido algo nuevo en sus vidas, una nueva marca, y que cualquier hechizo, embrujo, atadura, yugo que esté sobre su servicio, sobre sus casas, se pudra en el nombre de Jesús, sea cancelado, deshecho ahora. Y si ahora mismo hay algún hombre que nos está viendo,
Yo declaro en el nombre de Jesús que si estás atado y estás ligado a cualquier mujer, a amantes por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que sales de la seducción, sales del encantamiento en el nombre de Jesucristo, y que la presencia del Señor te trae a nuevo territorio en donde puedes tener entendimiento ahora mismo y revelación de que lo que estás haciendo está mal, y que tienes fuerza para salir de ello, tienes fuerza y valor para desligarte de las palabras y los compromisos que hayas hecho con cualquier mujer que no sea la tuya. Y declaro en el nombre de Jesús que Dios te ayuda para que tu esposa sea sana, para que tus hijos te perdonen, para que prosperes en el nombre de Jesús, y que te alinees a los caminos del Señor y comienzas a amar y a respetar tu casa en el nombre de Jesús. Y hablo sobre las mujeres enfermas, que sean sanas en el nombre de Jesús. Mujeres depresivas, salgan de esa depresión. Mujeres que se sienten abandonadas, que se sienten a morir porque descubrieron pecado en sus maridos, traición. Ahora sale en el nombre de Jesús de ese dolor que has estado ahí postrada, sumergida, en el nombre de Cristo Jesús. Comienza a valorarte, mujer. Comienza a valorarte y comienza a darle tu vida al Señor Jesucristo por entero. No te estoy hablando si vas a una iglesia, porque puedes ir a una iglesia y ser todavía una cautiva. Te estoy hablando que tomes decisiones para ser libre en el nombre de Jesús y que tomes el amor del Señor. Amén. Erika, gracias. Hemos pasado un bonito tiempo. Yo sé que han disfrutado de este testimonio y más que todo creo que ha impactado su vida. Así es que este ha sido un espacio más, un tiempo más que hemos preparado con amor para ustedes. Manténgase pendiente de los siguientes programas que estaremos entregándoles a ustedes. Gracias porque nos permite entrar hasta la intimidad de su hogar. Es un tiempo muy valioso que usted nos regala. Amamos a Honduras, a Latinoamérica, y por eso hacemos esto con todo esfuerzo y cariño, sabiendo que los hogares, a través de lo que nosotros ministramos, de una u otra manera, dejarán de estar en cautiverio y serán libres por el poder de la palabra y de la sangre de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos en un siguiente programa de Mujer a Mujer.